Esta noche en tu programa En Pareja hablaremos sobre el acoso sexual. ¿Cómo sensibilizarnos desde casa? Bueno, pues yo te invito a que me acompañes. Comenzamos. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a tu programa En Pareja. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y me da mucho gusto estar contigo esta noche para platicar de un tema más que nos ayude en nuestro crecimiento personal y mejoramiento de nuestras relaciones de pareja. Hoy vamos a hablar sobre, pues un tema que de repente se ha minimizado en su abordaje, en su expresión. Vamos a hablar sobre el acoso sexual. ¿Qué es acoso sexual? ¿Hasta dónde estos piropos llegan a ser también molestos para la mujer, pero que son permitidos en una cultura donde precisamente pues está, entre comillas, bien visto que el hombre tenga que decirle algo a la mujer, ¿sí? Sea positivo o negativo, pero que le tiene que decir algo. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el acoso sexual, cómo sensibilizarnos desde casa. Así es que yo te invito a que me acompañes y juntos podamos aprender a lo largo del programa. Te recuerdo que también nos puedes escuchar a través de nuestra página web www.radiomujer.com.mx. Y como ya es costumbre, quiero agradecer a este gran equipo que hace posible el programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos David Villaseñor y Norberto Rodríguez. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y me da mucho gusto estar contigo esta noche. Y para hablar del tema, quiero agradecerle su presencia aquí en cabina a la doctora Marta Villaseñor Farías. Usted ya la identifica, ya la conoce, es colaboradora de aquí del programa. Ella es investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Marta, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues encantada con la oportunidad nuevamente de estar contigo y con todas y todos los radioescuchas. Gracias, muchas gracias Marta por estar aquí en el programa, darnos tu tiempo y tu conocimiento. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Pues el tema es interesante, acoso sexual. Bueno, tendríamos que ir partiendo también de hasta dónde es acoso, qué no es acoso, ¿cómo pudiéramos definir la palabra acoso sexual? O el término acoso sexual. Primero tendríamos que entender que acoso sexual tiene que ver con una serie de acciones verbales o comportamentales que tienen un carácter de índole sexual, no necesariamente hacia la violación en sí misma, pero que sí que interrumpe la cuestión sobre tu cuerpo, tu autoestima, tu manera de ser y de comportarte. Y entonces, dijéramos, difícilmente la gente no veía como acoso cuando alguien hacía propuestas indecorosas, ¿no? Que se llamaban como tal, ¿no? Quiere decir que hacía peticiones de tipo sexual utilizando su poder o su edad o su condición superior a alguien y que entonces podía acosar a alguna persona. ¿Sí? Entonces, generalmente hombres hacia mujeres por todas estas cuestiones que ya hemos platicado muchas veces de las desigualdades de poder entre hombres y mujeres, ¿sí? Y entonces, pero puede darse también en el sentido de mujeres hacia hombres, pero es mucho más común de los hombres hacia las mujeres. Y como tú decías al inicio, también una situación mucho más tolerada y mucho más permitida. Inclusive vista como permitida para los hombres, ¿no? Para los hombres. Y además no solo permitida, sino favorecida. Favorecida también. Quiere decir, un hombre, muy atrevido, siempre está lanzándole piropos, diciéndoles cosas, lanzando como la propuesta para ver si pega, ese tipo de cosas, era vista como señales de masculinidad, ¿no? Muy hombre, ¿no? Muy conquistador, muy de acuerdo.
y entonces esto favorecía muchísimo que esto se diera, y si además le agregábamos, además de ser hombre y esta tolerancia social, le agregábamos mayor poder, ya sea un maestro, sea un jefe, sea una situación así, o estar en grupo, que también esto daba una situación de poder, ¿sí? Es decir, estar en bolita, y cuando la chava o la mujer pasaba, bueno, que se diera este tipo de situaciones. Entonces, bueno, ha ido pasando de verse como una cosa natural, deseable, permitida, a irse reprobando este tipo de comportamiento, porque altera la vida de las mujeres, las incomoda, y además se mete en una situación privada, ¿sí? Y entonces esa intrusión a su vida íntima, a su vida privada, es lo que estaría mal. Y entonces no solo que se trate de una propuesta o sea utilizadas palabras soeces, sino desde el inicio de estar dando tu opinión sin que seas tú conocido ni te estén preguntando sobre su apariencia, sobre su ropa, sobre su vestimenta, su estructura de cuerpo, etcétera, sería acoso, ¿no? Sí, sobre todo que nadie te está preguntando la opinión, porque tienes Así que es. decírsela a esa chica de manera en el que puede incomodarle, ¿no? Esa intromisión en un espacio pues más íntimo, creo que se debe de seguir pues legalizando este tipo de acciones para evitarlas, o no legalizando, ¿cómo se podría decir? Que pues se pueda dijéramos reconociendo que está mal, ¿no? exactamente, que se reconozca que es un evento que no es para nada agradable, aunque la cultura lo vemos desde las películas, ¿no? Que siempre se dice algo, un piropo o un albur, ¿no? Un mensaje en doble sentido, pero vamos, yo lo veo bien, yo lo veo con buenos ojos, el que día con día tengamos más conciencia de estos eventos. Porque por un lado, bueno, es la sensibilidad que debe de haber para reconocer que esto no es algo natural, que no es deseable, que no es positivo para la vida de las mujeres y su empoderamiento, y que también por el otro lado debe de sancionarse como una acción inadecuada, y en este caso pues que se marquen elementos para reconocerlo como un delito, es decir, como una falta. Es decir, ya está reconocido que si tú tomas en la calle, gritas, escandalizas, o tomas bebidas alcohólicas, o haces tus necesidades fisiológicas en la calle, es algo no deseable, que incomoda, que esto, y se sanciona. Se sanciona legalmente, ¿no? Pero en este sentido, cuando nada más se trata, dice la gente, solo de palabras, que no pasa nada, y que es hacia las mujeres, y además es porque está guapa, o es porque me gusta mucho, entonces pues no debería de estar mal, es ir reconociendo que tampoco es deseable y que también debe ser sancionado. Entonces por eso cada día vamos avanzando más en no solo reconocer que no es correcto, sino también irle marcando cuestiones legales para no permitirla, y que si se da pueda ser sancionada. Bien, sí, yo estoy de acuerdo y estoy a favor en eso de que se pueda sancionar ese tipo de eventos, porque es muy fastidioso para las mujeres, para ustedes las mujeres, que no pueden caminar, que no pueden ponerse unos pantalones de mezclilla, o que no pueden ponerse una falda, o que no pueden cruzar la calle sin que les estén tocando el claxon, o estar gritando, chiflando o diciendo de cosas. Qué molesto ha de ser, ¿no? Claro, definitivamente, es decir, es muy molesto, y además de molesto auditivamente y eso, te hace sentir una condición de mayor vulnerabilidad. Es decir, porque no solo es me están diciendo cosas, sino de aquí qué más sigue, y quedar como a merced de los que te dicen algo, o que el acoso va hacia adelante, si puede pasar del acoso hacia otro terreno, y que te hace sentir una condición de vulnerabilidad muy importante y de incomodidad, es decir, en el camión, en la vía pública, en el espacio escolar, en el espacio de trabajo.
hasta dónde sí o no. Es decir, esta situación me hace sentir en una condición de que estoy a merced de las opiniones, visiones y acciones de los demás, ¿no? Ujú. Cosa que te deja en una situación como de poca valía socialmente, ¿no? Bien. Ajá. Así es. Pues vamos a seguir hablando de este tema, es un tema para la reflexión y pues también para la acción, tomar acciones también de qué es lo que viene para las futuras generaciones, el tema del acoso sexual. Hoy seguimos hablando aquí en tu programa en Pareja sobre este tema, pero vamos a nuestra primera pausa comercial y continuamos. En Pareja. Seguimos en Pareja en el 1040 Radio Mujer. Continuamos aquí en tu programa En Pareja, hoy platicando con la doctora Marta Villaseñor Farías sobre el acoso sexual, cómo sensibilizarnos como sociedad y que bueno, esta sensibilización pues tiene que partir, tiene que iniciar en algún lugar que es precisamente el primer encuentro con la cultura y con las reglas sociales que es la familia y de ahí pues irlo también traspasando a lo que es el ambiente escolar, a lo que es el ambiente laboral, lo que es el ambiente social. ¿Hasta dónde es incómodo? ¿Hasta dónde se permite? ¿No? ¿O hasta dónde es agradable el decirle un piropo a una mujer o una insinuación, ¿sí?, a una mujer que vaya pasando y que no la conocemos? Bueno, pues eso está muy arraigado en nuestra cultura, pero no por el hecho de que sea una costumbre o de que así lo hayan hecho nuestros antecesores, quiere decir que esté bien o quiere decir que la mujer le tiene que agradar. Marta, también se da el acoso sexual en otros ambientes, como es el ambiente escolar o es el ambiente laboral o el vecinal, que también puede existir ahí. ¿Cómo es este asunto? ¿Sí? ¿Cómo podemos definir un acoso sexual en el trabajo, por ejemplo? Bueno, primero que si estamos diciendo que a los hombres se les permite, se les aplaude muchas de las veces y hasta se incita para que se haga, decir, ándele mijo, dígale algo a la muchacha, mire qué guapa está, ándele, apúrele, y entonces se va viendo como una cuestión normal. Entonces cualquier ámbito como los que tú acabas de mencionar, pues se da el acoso sexual desde palabras o cuestiones conocidas como piropos, que hay que reconocer que no son piropos, es acoso, y también hasta situaciones de insinuaciones, estar presionando para que algo sexual ocurra, o estar intimidando. O presionando, ¿no? A través del poder que tiene un jefe y que si no cumple con sus peticiones puede ser que la chica corra el riesgo de quedar sin trabajo, ¿no? O ella se sienta de esa manera aunque no se lo explicite, ¿no? Uh-huh. Y también que en algún momento también que se diga, bueno, es que no seré muy sociable, como si las mujeres tuvieran que no solo gustarles, sino aplaudir ese tipo de acoso. Y entonces se da en el ámbito laboral, porque en el ámbito laboral se suman las cuestiones de relaciones de poder, como tú decías, es decir, el jefe, el supervisor, el que determina ciertos privilegios o no, vacaciones, si te doy un permiso para salir o no. Entonces estas cuestiones de poder favorecen. Igual ocurre en la escuela, que decíamos dos posibilidades, ¿no? Con la situación del manejo del poder, un prefecto escolar, un maestro, un directivo del ámbito escolar hacia el alumnado, o también entre pares, sobre todo protegido por la masa de amigos, ¿no? Se mencionaba, por ejemplo, el caso de dentro de las universidades, cómo hay hasta grupos que se denominan, por ejemplo, el de los buitres, que es ver cómo se acosa colectivamente y hasta dónde
La chica que va a pasar por el patio escolar tiene que aguantar todo tipo de términos despectivos o sandeces, dobles sentidos, alusiones a su cuerpo y a su manera de ser o de comportarse, y ser visto como una parte de un juego, ¿sí? De un juego. Entonces, estos ámbitos de poder pues hacen que se favorezca más. Y el vecinal, bueno, pues siempre que si la vecina, que si la del otro lado, que si la que vende, el de la tienda, diferentes contextos que favorecen que esto se dé. Sí. Y que tiene mucho que ver con esta cuestión de que socialmente es bien visto. Y una de las cosas importantes que tú mencionabas, decía que a las mujeres les guste. Creo que independientemente sea una mujer lo refiere como agradable o no agradable, eso no deja de que sea un acoso. Porque también hay que entender que así como a los hombres se les enseñó que es correcto que ellos lo hagan, a muchas mujeres se les enseñó que es deseable que a ellas les ocurra y que si no les agrada, cuando menos deben de quedarse calladas, ¿no? Entonces muchas mujeres pueden verlo como que qué bien, ¿no? Qué bien que están opinando de mí, cuando en realidad es una intromisión a la vida privada, a la vida íntima. Claro. Sí, aquí no checa aquel dicho de Sancho Panza, ¿no? Señor, los perros ladran, señal que estamos cabalgando, ¿no? Ajá. Bueno, no se trata de eso, no se trata de pues evidenciar la presencia de una dama, sino precisamente que se está irrumpiendo en un espacio privado en donde la mujer pues es desagradable, y es desagradable. Tú dijeras, bueno, es que nada más se lo dicen una vez al día, pero ve tú a saber las veces que se los dicen a ustedes a lo largo del día. A lo largo del día, de todos los días, y desde que se es niña, adolescente y persona mayor, ¿no? Es decir, es algo, una constante, ¿no? Es algo, una constante que es difícil y que también no se debe de justificar por el tipo de indumentaria que las mujeres usemos. Claro, sí, claro. Es decir, bueno, pues también para qué se puso ese pantalón, pues se presta que uno le diga cosas. No, es decir, las personas tenemos libertad para vestirnos como tomemos la decisión de hacerlo, y ni a los hombres ni a las mujeres nadie tiene que entrometerse en su vida privada para estar opinando al respecto, ¿no? Sí, claro. Entonces, ni a los hombres ni a las mujeres cualquier tipo de indumentaria no autoriza para que se cometa un acoso sexual. Sí. Fíjate que yo hace algunos años tuve el caso de una persona que vivía en un coto. Ella era divorciada y entonces vivía ahí con sus hijos, ¿no? Y de repente el vecino de un lado se metió rápidamente en la mañana, pero todo agitado, todo ansioso, y le dijo, pues le confesó, ¿no?, la gran excitación que le produce y pues lo que él estaría dispuesto también a poderle favorecer a ella si pudieran tener un encuentro sexual. Ella inmediatamente se asustó, no supo qué hacer. El individuo salió de la casa rápidamente, así como entró, y el cuestionamiento que decía ella, decía, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Porque si se lo digo a su esposa, él vive con su esposa y con su familia, ¿no? No le va a creer. La esposa va a decir, no, mi marido no. O el viejo sacatón le va a decir, no, yo no hice eso, ella es la que se me anda ofreciendo. Y entonces, ¿cómo hay una doble victimización de la víctima? Así es. Primero recibe esa situación tan molesta y tan desagradable, y luego dice, pues, ¿con quién lo digo? Pues con el representante de la comunidad ahí del coto. Pues no, porque tampoco le van a creer. Como ella es divorciada, entre comillas, vive sola, entonces pues es una mujer que probablemente esté provocando a los demás hombres, y pues eso se gana por estar sola, ¿no? Así por no tener un marido que la mande. Qué terrible es esto, ¿no, Marta? Claro, es decir, y uno podría decir, bueno, eso pasa y aparentemente la gente justificaría porque está divorciada, porque está sola, porque no.
pero igual ocurre con jovencitas adolescentes, igual ocurre con niñas, igual ocurre con mujeres adultas que viven con su pareja, y igual ocurre con personas adultas mayores, es decir, elementos para justificar por qué lo hago y para desmentir el dicho de quien ha sufrido el acoso no faltarán. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad en que eso es normal, es permitido, y siempre se va a culpar a la parte como más débil del asunto, ¿no? Sí. Entonces, esto es muy importante, en que empecemos a reconocer que no es correcto, que no está bien, que no habla de hombría, y que nadie tiene el derecho de expresarlo de esa manera, ¿no? Es decir, pues no, si a ti te movió, tú te sentiste, te parece, Claro. pues guárdatelo, ¿no? Es decir, Sí. es un asunto tuyo y a ver cómo lo resuelves tú. Hazte justicia por tu propia mano. Porque Cada dijéramos, quien. el que tú estés intimidando a la otra persona, alguien podría decir, ay, que se cambie de casa, ¿no? Es decir, como si la víctima tuviera que andarse Sí. saliendo, ¿no? Y como mujer lo expreso. En el camión hay veces que uno, aún siendo yo mucho más antes de adolescente o de joven, dices tú, digo, no digo, me bajo, y si me bajo y se baja el acosador, Sí. entonces, ¿qué va a pasar? Alguien me decía a mí, ya ahora ya de adulta, un amigo me decía, ay no, pero la verdad, tú andas con muchas mujeres y das muchas pláticas, por ejemplo, ¿que a ninguna mujer le gustará un repegón en el camión? Le digo, mira, No inventes, le digo, qué bárbaro. trato con muchísimas mujeres y jamás he escuchado que alguien, le digo, y no porque no nos gusta que no se nos repeguen, le digo, pero queremos con quien nosotros decidimos, en Claro. donde hay un acuerdo mutuo de Claro. que eso se va a dar, y no como algo intempestivo, como algo que es sin nuestra voluntad, como algo en donde, inclusive porque parte del acoso tiene que ver con esto de ser sorpresa, Sí. de echarlo así como tiro la piedra y luego escondo la mano, Sí. y fingir inocencia, ¿no? Es decir, todas estas situaciones son agravantes, Sí, y cómo entonces no. las mujeres no tendríamos por qué sentir miedo en el camión, ni cuando transitamos, ni que estén opinando de nuestra indumentaria o nuestro cuerpo, si tenemos vellos, si no tenemos, si estamos altas, bajitas, gorditas, flaquitas, es decir, porque se dan todas las atribuciones a opinar de todo, ¿no? Y Ujú. eso hace una situación de incomodidad muy importante, ¿no? Sí. Ujú. Pues bien, vamos a seguir hablando de este tema. Nos lanzamos rápidamente a una pausa comercial. No le cambie. El día de hoy estamos hablando sobre acoso sexual, cómo sensibilizarnos desde casa. Una pausa y continuamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Bien, gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y esta noche platicando con la doctora Marta Villaseñor Farías sobre el acoso sexual, cómo sensibilizarnos desde casa. Y bueno, pues hemos estado comentando, Marta, este objeto, este objetivo de el piropo, el repegón, la insinuación hacia la mujer, con esta idea de muy generalizada entre los hombres de que la mujer pues le debe de gustar, ¿no? Le debe de gustar si le están diciendo una palabra con connotación sexual o que alude a su belleza, a sus caderas o a sus piernas, etcétera, o a un acto sexual, pues el hombre piensa que así como al hombre le gusta, a la mujer le pudiera gustar igualmente, ¿no? Y definitivamente que tenemos que cambiar esa idea y la tenemos que ir cambiando para que todos en un momento determinado nos protejamos del acoso sexual, ¿no? Sí, es decir, hombres y mujeres, ¿no? Es decir, porque decíamos que también puede haberlo de mujeres hacia hombres, que es lo menos común, pero ocurre. Sí, pero ocurrir, claro. hombres y mujeres, porque también muchas mujeres
cuando escuchan a otras mujeres decir, bueno, pues es que tú tuviste la culpa, tú para qué vas, tú quédate callada, tú algo diste motivaste esa Sí. insinuación o algo. Y bueno, entender que no es una manera de demostrar la hombría, sino en la medida que enseñemos cómo es que se demuestra la hombría con actos de valor, con actos de respeto, con actos de madurez, y no con estos actos en donde es buscar un doble sentido para ganar con un albur, o decir una frase que haga que la otra persona se sonroje, se sienta intimidada, y entonces, ay, pues ya le gané, ¿no? En la medida que enseñamos que esto es sombría, pues entonces difícilmente vamos a combatir el acoso y otros tipos de delitos de orden sexual y de violencia contra las mujeres. Entonces es como muy importante que desde casa, como tú lo decías y se decía al inicio, sensibilicemos de estas situaciones, hablemos con toda tranquilidad, y a hijos e hijas y también a nuestros parejas, a nuestro esposo y a nuestra esposa, es decir, en la condición que estemos, que se hable en familia de que esto no es aceptable, que esto no se va a tolerar, y empezar porque en la familia no se ha tolerado, y que haya sanciones al respecto. Oye, ¿por qué le dijiste a tu compañerita tal cosa? No tienes derecho y eso está mal. Claro. ¿Sí? Y entonces que vayamos señalando las cosas que están equivocadas y que no deberían de suceder, y que en esa medida desde en familia iniciemos con el reconocimiento de las mujeres para que no lo entiendan como algo que tienen que sufrir calladamente, sino que se debe de hablar, de plantear y de poner un alto, y protegidamente, porque si la dejamos sola y sola le pedimos que se proteja, pues la dejamos con mucha vulnerabilidad, ¿no? Que la familia, la escuela, el entorno laboral, el entorno vecinal proteja los derechos de hombres y mujeres para que el acoso no se dé, y que si se da haya sanciones, reprobación social. La reprobación social en la medida de que haya gente que no le sigue el chiste a estos hombres, que no se los festeja, que no haya, y que además pueda haber sanciones desde sociales y reprobación hasta sanciones legales, porque ya ahorita también es una cuestión de que ya está tipificado como delito. Entonces ya no es, si a mí me parece que está bonito que yo le diga, no. Si eso está como un delito, sí, es como pasarse un alto y yo digo, ay, es que el semáforo está mal, aquí no debían de haberlo puesto. Yo me lo paso Sí, y es claro. un delito de tránsito, ¿sí? Claro. Entonces, igual, ¿no? Entonces, que tenemos que discutir en familia todo este tipo de situaciones, pues para evitar cosas molestas, ¿no? Para todo mundo, o que yo no sepa. Porque recordemos que la ignorancia de una ley no exime de responsabilidad de su cumplimiento. Claro, sí, claro, y eso está en otros países perfectamente bien estipulado. Aquí nuestros vecinos del norte, ¿no? Si cometiste una falta de tránsito y te dicen, oigan, pues es que yo no sabía, no, usted está manejando y Así tiene es. la obligación de, antes de subirse al carro, saber perfectamente bien cuáles son las reglas de tránsito para que pueda utilizar su vehículo. Así es que pues tenemos que ir cambiando esta forma de tratarnos, y qué interesante, Marta, el que podamos también desde el seno de la familia ir enseñando otro tipo de masculinidad y otro tipo de feminidad, ¿no? Claro. Donde claro. antes a la mujer se le instruía, se le entrenaba a estar callada, a vivir mejor el papel de víctima, calladita, y pues aguántate, así son los hombres, ¿no? Y que ahora podamos transmitirle a niños y a niñas otra forma de vivir su género masculino, femenino y su sexualidad. Claro, y además donde el respeto sea un punto central, ¿no? El respeto a los demás y a las demás personas, porque creo yo que esto es la base de las buenas relaciones humanas, ¿no? Es decir, la cuestión de respeto, la cuestión de dónde es tu vida privada, tu cuerpo, tu situación, que puedo no tener para nada la autorización de transgredir.
Y es muy diferente. Alguien puede decir, ay, pero si yo a mi esposa le digo que qué bonita se ve con tal vestido, no estamos hablando de lo mismo. Claro. No estamos hablando de lo mismo. Claro, si yo le digo que se ve gorda, inmunda, etcétera, pues estamos hablando no de acoso, pero sí de violencia psicológica. Sí. Entonces hay que reconocer cuáles son los espacios y dónde, porque entonces no estamos en contra de que alguien no le pueda decir algo agradable a otra persona, sino hasta dónde a una persona que no conozco, no tengo nada que ver, o el entorno no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay académicas que van a subir y van subiendo y, ay, aquí que la licenciada que tiene muy bonitas piernas. ¿Y qué tenía que ver ¿Qué tiene que ver las eso? piernas Ujú. con una conferencia que va a dar, ¿no? Ujú. Entonces, ese acto es un acoso. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Aun cuando sean conocidos entre ellos, es decir, porque ese momento no tenía nada que ver ni nada que hacer con eso, ¿no? Es decir, Ujú. entonces hay que ir reconociendo las cosas por su nombre y evitándolas para evitar dañar, herir, socavar la autoestima de las personas y también para evitarnos asuntos legales. Ujú. Sí, ¿Sí? cómo no. Eso es por el lado de la masculinidad. Y por el lado de la feminidad, Marta, ¿qué consideras tú que sería importante también enseñarles a nuestras niñas y a nuestras jovencitas de manera diferente? Bueno, primero también muy importante que, y hablo de mi generación, ¿no? Parte del ver cómo me veo y cómo me siento y ese juicio de cómo me siento bien conmigo misma tenía mucho que ver con lo que los demás opinaran. Si ese Ujú. día tenía muchos piropos o no, pues quiere decir que le atiné, que pues me vestí muy bien, muy sexy y todo, y que esto debe terminar. Las mujeres debemos de tener el criterio suficiente para vestirnos como nos agrada, Ujú. para decidir cómo somos y cómo queremos ser, ¿sí? Y que no tenemos que llamar la atención de cualquier persona para tener valor como personas. Sí. Y entonces, y Ni que tampoco educar, ¿no? así Yo me es. acuerdo de mis alumnas en la universidad que de repente pues iban con faldas muy cortitas y entonces pues tenían que subir al camión. Y había una que otra decía, bueno, yo me he visto como yo quiera y los hombres deben de aprender que ese es mi cuerpo y tienen que respetarme. Digo, espérame, no los eduques, cuídate, Ajá. ¿no? Yo creo que las dos cosas son importantes. Por un lado, es decir, primero, sí es verdad lo que ella decía, no es mi cuerpo y nadie tiene derecho a faltarme, Ujú. pero tenemos que entender que estamos en una sociedad en evolución y Sí. que no todo el montón que vaya arriba tiene los mismos criterios de cumplimiento y de respeto hacia los demás, que sí lo debemos de exigir, pero también es como cuando nos dicen, por favor, no dejes las cosas visibles en el carro, Claro. cierra tu puerta. No quiere decir que yo esté mal y que yo sea la mala, ¿sí? Ujú. Pero también tengo que tomar ciertas precauciones. Pero cuando hablo de precauciones, hay veces que la gente trata de justificar que por eso ocurre la violencia. Pero violan a la que llevaba falda, a la que llevaba pantalón. De hecho, hay en el Museo de Tolerancia y todo eso que se ha hecho, de exponer como una exposición museográfica la ropa con la que las mujeres fueron violentadas y fueron asesinadas. Y hay de faldita cortita, de pantalón, de vestido todo. largo, de todo. Quiere Sí. decir que la ropa Sí. no es decisiva para que te ocurra algo, ¿no? Ujú. También tú tienes que decidir, es decir, bueno, y si traigo la falda muy corta y el asiento y no está muy limpio, etcétera, etcétera, ¿cómo puedo, dijéramos, correr más rápidamente? ¿De qué manera? Si las uñas largas, si los tacones, es decir, sí tengo que pensar en mi manera de vestir que me haga menos vulnerable, Ujú. pero no considerar que la ropa tuvo que ver con un acto de acoso sexual Ujú. o de violencia. Sí, Es decir, porque sería tanto... mira, hasta religiosas con el hábito, Con el y hábito, o sea, de todas maneras dijéramos, les chiflan. Sí, y claro. le van a decir cosas y va a haber abusos y acoso y violaciones y feminicidios. Sí. Entonces, dijéramos que sí hay que entender que tenemos que cuidarnos lo más que protejamos y que parte de eso es pues estar socialmente sensibles.
Sí, así es. Vamos a nuestra última pausa comercial. Les recuerdo que estamos hablando sobre acoso sexual, cómo sensibilizarnos desde casa. Vamos a un corte y regresamos. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Bien, pues seguimos conversando con la doctora Marta Villaseñor sobre el acoso sexual, un tema que nos debe de poner a reflexionar como sociedad qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestro trato mutuo entre hombres y mujeres. Habíamos mencionado, antes de irnos a la pausa, que el hecho de que haya violaciones o abusos sexuales, pues no tiene que ver única y exclusivamente con la vestimenta, porque se han encontrado víctimas en museos que están precisamente dedicados a este tipo de enseñar este tipo de actos, ¿no? Para sacar nuestras conclusiones también como sociedad, en donde las víctimas pues han estado vestidas de todas maneras, de todas formas, de todos colores y de todas las modas, ¿no? Entonces, más bien el acoso sexual y la violencia pues tiene que ver con una cuestión de poder, ¿no, Marta? Un poder que tenemos que reflexionar cómo se lo estamos enseñando a los hombres, o cómo nos lo han enseñado a nosotros, o cómo se lo estamos enseñando a las futuras generaciones, y un poder que considero yo que el hombre se le dice que debe de tener poder, pero que el hombre no lo siente. Por eso está continuamente tratando de demostrar su poder frente a la mujer, en nuestra cultura, o frente a otros hombres. ¿Hasta dónde los hombres no sentimos ese poder? Nos lo dicen que debemos de tenerlo, pero no lo sentimos. Primero comenzando porque los hombres durante toda su vida, y es algo que tendría uno que sopesar qué tanto pesa, que toda la vida, todos los días y todas las horas del día, se tiene que estar demostrando que se es hombre. Sí, cómo no. Y que se es muy hombre y que no se es afeminado y que se es muy valiente y que se es muy coqueto, que se es muy sexuado. Entonces es una cuestión que todos los días hay que estarlo probando. Y como tú bien lo dices, cuando nos dicen que tenemos todo el poder, como la canción de Sigo siendo el rey, con dinero y sin dinero, pero en una sociedad en donde el poder de la mayoría de la población es mínimo, ¿no? Yo puedo ser obrero, todo el día me gritan, debo mucho, tengo pocas, en el camión ni quepo, ¿dónde está mi poder? Si voto, no sé si valga bien mi voto, etcétera, etcétera. Entonces crea una situación paranoica. Por un lado me dicen que soy el que debe de tener el poder y el poderoso, pero por el otro lado la realidad me demuestra todos los días que no lo tengo. ¿Sí? Que no lo tengo, al menos el poder que me están diciendo que tenga, ¿no? El dinero de capacidad económica, el dinero de muy aventado, el dinero de, ¿sí? Todo. Y entonces, bueno, se vuelve una cuestión como espacios en donde yo pueda lucirme que sí tengo ese poder. Y el acoso es uno de esos espacios, ¿no? Es decir, yo desde arriba del andamio, si soy albañil, le puedo gritar un montón de sandeces a una chica que va pasando, todos los de allá van a reírse de lo que yo digo, van a chiflar y van a decir, mira qué fregón fulano que le dijo y la avergonzó, y ahí va la otra pobre que ya no sabe cómo caminar. Y entonces gano espacios de poder, de un poder falsamente entendido, ¿sí? Igual yo puedo gritar, hacer y un montón de cosas
para sentir que tengo esa situación de poder, ¿no? A lo mejor en la empresa, aunque yo sea jefe, hay otros arriba de mí que me están fregando la vida y bueno, pues yo se la voy a fregar a la secretaria porque la voy a hacer que me dé ciertos placeres Ujú, a cambio de que yo soy más poderoso al menos que ella, ¿no? ujú. Entonces, dijéramos, en la medida de que esto sea así, pues difícilmente lo vamos a entender. Entonces, si dejamos de enseñar que un género debe ser más poderoso que otro, más valiente que otro, con más dinero, más altura, más fuerza, más todo, y vemos que las personas somos diversas y que hay diferentes tipos de hombres, diferentes tipos de mujeres, y que si nos respetamos unos a otros podemos vivir más armónicamente, pues empezamos a enseñar una forma de masculinidad sin tanta carga emocional, sin tanto peso y sin tanta esquizofrenia entre la Ujú. realidad y lo que se supone que se esperaría de mí. Sí, sí, hombres que pudiéramos estar más a gusto con nuestra forma de ser hombres, ¿no? Sin este malestar de la cultura en el que se nos enseña, como tú dices, a estar demostrando todos los días, a todas horas, que somos hombres y que cualquier falla que tengamos en lo que se supone que debemos de ser hombres, entonces estaría en entredicho nuestra masculinidad, ¿no? Así es decir, desde si le hago caso a quien se me insinúe o no le hago caso, ya está en duda mi masculinidad. Si mis hijas y mi esposa tienen un comportamiento que no sería el deseable, yo soy el que se pone en duda mi masculinidad. Si Ujú. todo pone en duda mi masculinidad, ¿no? Sí, sí, Si sí. no soy muy fuerte, si no soy muy alto, si no gano mucho, si pierdo el empleo, o sea, es una situación que le cuesta en salud, le cuesta en armonía, le cuesta en años de vida a los hombres, ¿no? Entonces, Ujú. y de alguna manera no es justificación, dijéramos, pero es una de las razones que tenemos que cambiar. Hombres y mujeres, tenemos que educar a hombres y mujeres de maneras más igualitarias, más respetuosas para vivir pues armónicamente lo mejor posible. Ujú, sí, así es. Y esto pues tiene que ver con esta educación sexual que hemos estado nosotros recibiendo y que ahora, al ser conscientes de todos estos temas y de todas estas situaciones que están pasando en la sociedad, pues podamos también modificar nuestra educación, nuestra forma de educarnos sexualmente, pero no solamente pensándolo en la educación sexual en niños, sino también educación sexual en los adultos, Claro, ¿no? definitivamente. Es decir, porque frecuentemente dicen, ay, no, 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 yo ya que crecí siendo así, así estaba bien, así me quedo. Pues no Ujú, puede ser. sí, sí, no. La sociedad va cambiando y tenemos que ir absorbiendo estos cambios y más cuando los cambios sean para bien de hombres y mujeres. Entonces tenemos que Ujú, educarnos todos y además, por ejemplo, yo puedo decirle a mi hijo que está mal, que le diga un piropo, que le diga una majadería, que le diga un término de doble sentido a una mujer, pero que mal está el alto y yo le pito, le chiflo a la chava que está ahí cerquitas y mi hijo me está escuchando y me está viendo, ¿no? Entonces que ujú, entendamos que la educación no solo es lo que decimos explícitamente, sino también lo que con nuestros comportamientos, también con lo que callamos, con lo que ujú. toleramos, con lo que negamos y ocultamos, también se educa con todo, ¿no? Sí, sí, cómo no. Y entonces, pues esto es importante, ¿no? Y podría ser que en la familia tomemos algún tema. Hoy, miren, hoy quiero que platiquemos un poco de tal tema y un tema puede ser el acoso, ¿no? Ujú, Para ver cómo lo viven los diferentes miembros de la familia, qué opinan, dónde están los puntos y tratar de encontrar puntos a favor para buscar formas más armónicas de relacionarnos. ujú. Sí, que podamos eh, hablar de sexualidad de una manera abierta, de una manera positiva, y si en nuestra familia, en nuestras casas, no se hizo, pues porque era una situación tradicional, los mitos, los tabús, la represión, ¿no? Todo aquello que vivimos muchas veces, o muchos de nosotros en nuestra familia, pues no tiene por qué seguirlo repitiendo, no tenemos por qué seguirlo repitiendo en nuestro momento actual y en nuestro propio núcleo familiar, ¿no? Y también que si un miembro de la familia es contrario a estos planteamientos,
no quita que el resto de la familia lo pueda discutir. Es decir, es como si en la familia hay un miembro de la familia que roba, entonces no podemos decir, ay, como él ya roba, bueno, pues entonces todos vamos a robar porque pues no podemos romper el círculo. No, podemos hablar, fulanito de tal o es alcohólico o tiene un problema, pues vamos viendo cómo ese problema le ha originado otros problemas en cadena y cómo ha, dijéramos, irrumpido con el bienestar de toda la familia, y entonces pues tratemos de que no se repitan esas acciones para no empeorar la situación familiar y social, y encontrar alternativas de cómo los demás podemos tener acciones diferentes, ¿no? Porque también las familias no somos totalmente armónicas, no siempre todo el mundo está de acuerdo, entonces la mamá o el papá va a decir, sí hay que hablar, y el otro miembro, no, que hay que hablar, si esto es sombría, así debe de ser y todo, pues los otros miembros de la familia pueden discutir ese punto, ¿no? Y dar argumentos hacia el cambio. Sí, estamos en unos tiempos precisamente de información. Los chavos manejan muchísima información. Se meten a sus páginas de internet a obtener información. Lo importante es poderlos acompañar y conducir también en un diálogo que genere información y que podamos también aconsejarlos a qué páginas meterse a buscar y encontrar su información. Así es que, pues bueno, es una tarea que tenemos que seguir caminando todos los días. Así es. Marta, se nos ha acabado el tiempo. Yo te quiero agradecer mucho tu presencia aquí en el programa. Muchísimas gracias. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿dónde lo puede hacer? El teléfono en la Universidad de Guadalajara es 10-58-5200 con las extensiones 33900 y 33906. 06. Doctora Marta Villaseñor Farías. Así es. Gracias, muy amable. Gracias, Marta. Esperamos verte muy pronto por acá. Con mucho gusto. Y gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Le deseo que tenga una excelente noche.